El careperro quiere y dice wow, 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 wow. Profesor, apreciado profesor, querido y reverenciado profesor Robinson Ferreira, condenado al analfabetismo pero que nos quiere enseñar algo, quisiéramos, querido profesor, ¿qué quieres, careperro? Profesor, yo estaba ladrando porque aquel me estaba mirando maluco y estoy que le meto el diente. Puede ser un delito. Sí, profesor, precisamente de eso queremos hablar, profesor. Yo quería hablar, profesor, que nos hablara un poco del derecho, porque usted tenía rato, una vez nos dio una clase de derecho y quedamos locos, profesor. Ahora quiero que nuevamente nos dé otra clasecita de derecho, porque algunos aquí queremos estudiar derecho y que usted con literofilosofía puede darnos de todo, porque usted es el mejor profesor del mundo en literofilosofía. Sí, querido apreciado alumno, careperro, no esté mirándome tanto que yo estoy flaco, pero no soy un hueso carnudo. Vayas a meter el diente. Yo te quería hablar y decirte que existen muchas cuestiones para uno poder lograr un título de derecho, ya que ustedes quieren estudiar derecho. Entre eso tienen que hacer, por ejemplo, una monografía y pueden hacer unas tesis y pueden tomar cualquier término. Yo hace rato quería hablar sobre la historia de Roma, porque mucha gente cree que una loba se iba a comer a Rómulo y Remo, y resulta que la palabra lupus en el antiguo latín significaba prostituta, y lupus significa loba. Entonces lo han podido alimentar en la razón, razonablemente apartando el mito, unas prostitutas que ya existían en esa antigua ciudad, y ahí viene una leyenda. Pero de allá también vienen muchas cosas como el Senado y una cantidad de cuestiones. Pero yo, si quieres una clase de derecho con un profesor Robinson a la luz de la literofilosofía, claro, para mí no es imposible. La literofilosofía es una de las expresiones filosóficas más grandes que hay, porque se basa precisamente en los libros que tenemos en la cabeza y todo lo que leemos y estudiamos. Yo te puedo decir realmente que sí, no son las clases sociales de ahora. Hace poco hablé sobre que si no hay trabajo, hay hambre, y puede haber bastante atraco, robo, porque no hay hambre. Y de esa manera, yo les puedo decir a ustedes que sí se puede analizar y estudiar las clases sociales en Roma y la historia de Roma, y de esa manera podríamos entender un poco nuestra sociedad colombiana a la luz de la sociedad moderna, porque la sociedad se formó precisamente con las leyes antiguas. Por ejemplo, yo quiero decirle esto para explicarle a la luz de la literología en derecho que existe un pensamiento jurídico. Si existe un pensamiento jurídico es porque hay delitos y hay leyes y hay una necesidad de organizar a un pueblo, y ese pueblo, populus, se organizó en Roma. De tal manera que les voy a hablar un poco de la historia de Roma. Pero primero, para la luz del derecho. Primero quiero hablar de la historia de Roma en ciertas cosas, no a la luz de las ciencias sociales, que la hablaré en la próxima acerca de la historia de Roma en las ciencias sociales, y por eso le toco a lupus, prostituta, loba. Esa manera, careperro, quiero que te sientes bien y escuches para, si quieres estudiar derecho, ya empiezas con literofilosofía a ver un poco de derecho. Aquí, ahora que estamos en primaria, aquí con el profesor Ferreira, que puede ver religión y un poco de todo en el bachillerato, porque Ferreira está preparado en todo eso, porque es el mejor profesor del mundo. Vamos a comenzar para el pensamiento jurídico de la siguiente manera. Tenemos en cuenta que la palabra delito es contra la comunidad. Todo aquel que comete delito es contra la comunidad, sea contra un honrado o contra un ladrón más grande que el que lo comete. Por lo tanto, la comunidad política romana y el delito, o los delitos contra la comunidad política romana durante el tribunado de la plebe, ojo, el tribunado de la plebe, en la época de Tiberio Sempronio Graco, allá en el año 133 a.C., ahí se empiezan a analizar una cantidad de cosas
Y todas estas cuestiones, para el día que quiera hacer una tesis de derecho, tú puedes tocar todos estos temas. Ahora solamente quiero decirte, querido estudiante, que para poder entender la república y poder entender el delito y poder entender lo que es una comunidad es necesario una constitución. Y te voy a hablar de la Constitución de Roma antes de Jesucristo. Por lo tanto, puedo decirte lo siguiente, tú que quieres estudiar derecho, careperro. Quiero decirte que es necesario mantener y tratar de comprender lo que parece imposible. Por ejemplo, es muy importante traducir los términos y si no, comprenderlos como comunidades políticamente organizadas donde aún perviven elementos precívicos y que puede conceptualizarse en los términos que han determinado muchos hombres, de los cuales hablaré también poco a poco. Ahora solamente quiere decirte que como espacio físico, el recinto urbano y el territorio rural nunca permanecieron invariantes. Por eso apareció lo que se conoció como el pomerium o pomerio, según Auto Galio, que es el lugar interior de un campo ritualmente consagrado. Se conocía como Ephartum y que rodea el perímetro de toda la ciudad por detrás de los muros delimitados por una línea precisa y se determinó una ciudad. Entonces aparece la ciudad y al aparecer la ciudad van a aparecer clases sociales o clasium y por eso se hace necesario una constitución en la antigua Roma. Por lo tanto, estoy hablando a la luz del curso de Derecho Romano. Hoy en día se llama Historia del Derecho, pero no sé si darán lo mismo. Debe ser algo más o menos parecido. Podemos decir que existe entonces una delimitación espacial y que se llama ciudad. Nace la ciudad de Roma. El mito, Rómulo y Remo, la loba, que puede ser lupus, loba, en el antiguo latín, que viene siendo prostituta, o sea que no fue una loba, un animal hambrienta que amamantó a Rómulo y Remo, que pudo ser una prostituta que le dio su seno y lo crió. Entonces, hay una república romana. Vamos a quitarle los mitos a las cosas y con el profesor Ferreira veamos las cosas a la luz de lo que puede ser. El mito es muy bonito y muy cuestión, pero ha servido para engañar. Y se dice que detrás de toda leyenda hay algo de verdad y detrás de todo mito. Pero mejor es ver las cosas ram plan a pantalón quitado. Digamos que la República Romana tiene una estructura política, pero también constitucional de la comunidad política romana en el siglo II a.C. y ha sido definida según las propias fuentes como res publica, que significa república, y esta nunca permaneció invariada, de forma que definiría o que conceptualizaría como el ruego o el riesgo sin análisis de una evolución o de su evolución a considerarla como fija. No obstante, es posible señalar los elementos esenciales de esta república. Por lo tanto, tenemos que aparece en la época grandes obras como ese Semprocio del que hablamos, y que la república fue definida también por Cicerón. Así después dijo que la república, la cosa del pueblo, res publica y res populi, y el pueblo populus, no toda agrupación de hombres congregados de cualquier manera, sino la agrupación de una multitud asociada por consenso de derecho y la comunidad de intereses. Esto hacía que se formaran clases, que naciera el delito. Por lo tanto, el delito es tan antiguo como la esencia misma del hombre. Uno de los primeros delitos, un asesinato, un hermano, fratricidio se llama eso. Caín mata a Abel.
ya hay delito. Y aquellos cometieron un delito ante un ser todopoderoso supremo y eso les valió todo lo que estamos viendo en teología. Por lo tanto, ya esta Roma se distingue entre sus muros todas aquellas clases que se conocen como clases de los infraclassen, que siempre siendo los excluidos del servicio militar. De este modo, populus y classis de un lado y plebe o infraclassen de otro vendrán a ser términos equivalentes desde el punto de vista político y militar. De ese modo, esta Roma, que ya va teniendo clases sociales, encuentra que el pueblo es plebe y entonces serían dos términos distintos, aunque parta de los segundos según se vincularán al ejército, según los otros, pero al no pertenecer a las curias se alejaron del monopolio que controló la aristocracia. Por lo tanto, la realidad cambió con la equiparación patricio-plebeyo, pudiendo de esta manera el pueblo reunirse bien y de una forma completamente. Entonces nace así de esta manera el comicio, y al nacer el comicio conocido en la época se da el nombre a estos comicios como comicio tribado, y este comicio tribado, bien, por una parte, sean patricios, comicio curiato o plebeyos, comicio plebeyo, son también todos ellos los términos que entonces aluda a la sociedad organizada ya. Y hay una, ¿qué nos quiere decir esto a la luz del pensamiento de la ley? Que van haciendo una sociedad y van haciendo clases y por lo tanto va a fluctuar el delito y va a ser necesario una constitución, de la cual hablaremos poco a poco a medida que nos introducimos en la historia de Roma y el derecho. De ese libro hermoso conocido como Curso de Derecho Romano, el cual tuve el placer y el gozo de leer y que luego regalé a alguien que iba a estudiar Derecho. Entonces, con todos estos términos ya tenemos una sociedad organizada, podemos decir como un todo, pero no implica la referencia del poder del pueblo. El pueblo no tiene ningún poder como sujeto determinado, sino el conjunto del sistema institucional diversificado en ambos competenciales. Este pueblo no dirige directamente los asuntos públicos, sino que son puestos en manos de los magistrados, que luego más tarde toda la gente conforma un senater, conocido como Senado. De ahí viene la palabra Senado, y por eso queremos y he mencionado a este gran hombre, y por eso vimos como la República y vi esos pasajes de Cicerón. Todo esto es un asunto del populus, o sea, del pueblo, pero concebido como un cuerpo cívico institucionalizado, el cual no ejerce sus asuntos directamente. En teoría, el sistema constitucional aumenta en plano de igualdad jurídica, el consenso de derechos que señala, pero las desigualdades económicas, sociales y políticas darán al traste con ella.
Continuaremos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira a la luz de la literofilosofía, algo sobre el curso de Derecho Romano y el pensamiento jurídico.